Mejor hablemos. Buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos. Hoy para conversar con Sonia Flores, quien es la mamá de Lina María Mosquera. Ellas son las protagonistas de un reciente fallo de la Corte acerca de la eutanasia. Básicamente la Corte lo que dice es que familiares de personas que están en una condición de enfermedad, pero que no pueden tomar por sus propios medios la decisión de solicitar la eutanasia, pueden tomar la determinación de que se les aplique la eutanasia a estas personas. Y bueno, ha sido muy valiente doña Sonia en venir aquí a conversar con nosotros para contarnos una historia que me imagino que fue muy dura y muy dramática. Bienvenida. Muchísimas gracias. Háblenos de Lina. ¿Cómo nació Lina? ¿Qué pasó con ella cuando tenía sus 2 añitos? Lina fue porque ya no está con nosotros, una princesa guerrera y valiente. Ella tuvo una epilepsia a muy temprana edad, fue una epilepsia de muy difícil manejo desde un comienzo y por esta condición pues fue muy difícil que ella estudiara, aunque ella estudió, pero ella siempre tuvo personas que la apoyaban en sus tareas. Usted me dice que ella tenía hasta 40 episodios de convulsiones en una noche. Ajá, cuando inició la epilepsia, ella convulsionaba hasta 40 veces en la noche. ¿Y eso cómo se vive, Sonia? Dios mío, eso fue muy difícil, yo no entendía nada, yo no sabía qué estaba pasando con mi hija, yo ni siquiera sabía, no tenía muy claro qué era esa enfermedad. Llevamos a Lina al médico, él le mandó un electroencefalograma donde se comprobó que era una epilepsia. Y esa epilepsia fue muy difícil desde un comienzo. Fue pasando el tiempo, Lina no tuvo ninguna mejoría, ni siquiera con los fármacos, porque ella tenía 3 y hasta 4 medicinas anticonvulsionantes y no se logró el control de sus convulsiones. Entonces fue por esto que los médicos hicieron varios exámenes y decidieron llevar a Linita a una cirugía. Ella salió apta para cirugía. Fue así como el 7 de julio del año 2008, la niña fue llevada a cirugía en el hospital de Kennedy. Antes de hablar de la cirugía, yo quisiera que viéramos algunas imágenes que usted generosamente ha compartido de cómo era Lina antes de la cirugía, porque la vemos incluso en unas imágenes bailando con su hermanito, celebrando sus cumpleaños. Sí. O sea, ¿ella tenía una vida normal? Sí. Lina era una niña muy alegre. Ella era una niña... también por su edad, ¿no? Era una niña bastante alegre, a pesar de sus convulsiones, era muy difícil en que ella se deprimiera. Y ella hasta el momento en que estuvo consciente y bien, ella tuvo una vida plena, ¿no? Sí, así como la estamos viendo en este momento en la pantalla, sí, ¿ella tenía cuántos años en esta fotografía? En esa tenía 15 años, ese fue el día de sus 15 años. Ella con estaba su hermanito, bailando, sí. normal. Ajá. Estaba muy contenta ese día, sí. Ella le daba el ataque de epilepsia, eso no se puede prever, ¿verdad? En cualquier momento podía pasar. Sí, ¿Cómo era entonces su vida, Sonia? ¿Estaba permanentemente con ella a la espera de que algo pudiera pasar? Desafortunadamente yo tuve que ser la sombra de mi hijo. Siempre yo estuve acompañándola, yo la llevaba al colegio y la traía. Y en el colegio pues tuvo muchísimos episodios de convulsiones. En el último año que ella hizo, que fue octavo, iniciando octavo, me llamaban muchas veces del colegio para que fuera a recogerla porque había convulsionado. Esa es su hija mayor. Sí. ¿Usted cómo le cambió la vida? A todas las mujeres nos cambia la vida cuando tenemos hijos, pero cuando un hijo tiene una condición de enfermedad, pues cambia mucho más. ¿Cómo cambió su vida, especialmente por la condición de Lina? Fue algo muy difícil de asimilar, la verdad, fue algo muy difícil de asimilar. Pero mira que Dios es tan hermoso con cada ser humano que Él nos ayudó a tener esa fortaleza para seguir adelante en la lucha con Lina, con esa enfermedad. ¿Qué decía Lina de su condición? Me imagino que cuando una persona tan joven tiene que afrontar una situación tan dura, pues madura más, no debía ser como una niña, como cualquier otra niña. Sí, Lina, a pesar de ser una niña tan alegre, tan normal como cualquier niña de su edad, ella obviamente había momentos en que se deprimía como los tenemos todos los seres humanos. Y habían veces que me decía, mamá, yo quisiera salir con mis amigos, ir con ellos
algún sitio, divertirme con ellos, y no lo puedo hacer por esta enfermedad. Fue por eso que cuando dijeron de la cirugía ella se puso muy feliz. Esa cirugía, cuando ustedes les dicen, mire, existe esta posibilidad, ¿es para que Lina qué? O sea, para que nunca más vuelva a tener un ataque de epilepsia, o qué era lo que les decían los médicos. El médico tratante para este proceso de la cirugía de Lina se llama el doctor Juan Vergara, él trabaja en el hospital de Kennedy. Él me dijo que Lina a través de la cirugía pues iba a mejorar muchísimo su calidad de vida, que ya Lina no iba a volver a convulsionar, y que si convulsionaba iba a ser, por decir, alguna vez al año, y que ya no iba a tener que tomar tantos medicamentos como los que ella tomaba, por ahí sí mucho uno. ¿Y esto era una cirugía experimental o ya la habían probado en muchas personas? ¿O qué le dijo él de la posibilidad de que la cirugía saliera bien y de la posibilidad de que saliera mal? Pues desafortunadamente hubo error humano, hubo negligencia médica, porque Lina fue operada en el hospital de Kennedy el 7 de julio, como ya lo dije, el 2008. Y cuando la niña salió de la sala de cirugía, ella no tenía ningún monitor encima de ella que estuviera mirando cómo estaban sus signos. Por eso mismo ellos no se dieron cuenta cuando la niña entró en paro, y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde, ya había pasado mucho tiempo y la niña hizo una hipoxia. O sea que Lina, después de la cirugía, sí, quedó en estado vegetativo completamente. Cuando Lina salió de cirugía, ella salió bien, el médico salió y nos dijo que todo había salido bien, que le iban a hacer una transfusión porque había perdido mucha sangre. Entonces yo entré a verla a la sala de recuperación. En esa sala pues no lo dejan a uno mucho tiempo. Ella estaba volviendo a la anestesia, ella dijo, tengo ganas de vomitar, ella dijo cosas muy coherentes. Ah, ella alcanzó a hablar y todo. Ella habló, sí. A la trabajadora social del hospital le dijo que le dolía mucho la cabeza, y a mi sobrina le dijo algo le dijo ella que la hizo reír, y le dijo, no me moleste que tengo mucho sueño. ¿Esto fue cuántos tiempo después de volver de la anestesia? Eso fue, digo yo, unos 15 minutos, 20 minutos. ¿Y entonces en qué momento es que Lina hace el episodio que la deja ya en estado después vegetativo? Que yo estuve con la niña en recuperación, estuve un momento con ella, vi que le colocaran el tipo de sangre que era ella. La verdad yo no me percaté de que Lina no tuviera ningún monitor encima, de eso no me percaté, salí porque me sacaron ya a tomar algo a la cafetería, y en el instante me llamaron por parlante, yo fui y Lina ya no estaba en el sitio donde yo la dejé, sino en un rincón. Como cuando una persona ya fallece, así estaba Lina. Y me dijeron, la niña entró en paro, la vamos a reanimar. Ni siquiera dijeron, la estamos, sino la vamos, y no había nadie con Lina. Entonces ahí fue donde la niña presentó la hipoxia. Esto pasa en 2008. 2008. ¿Cómo se vuelven los días, el día a día de su familia cuidando a Lina? Desafortunadamente, pues al día de hoy digo que para mi familia, y especialmente para mi esposo, para mi hijo y para mí, se nos acabó la vida. No solamente en todo el proceso de Lina, sino ahora que Lina ya no está. ¿Cómo eran los días, Sonia? Lina estuvo 45 días en la unidad de cuidados intensivos, y era muy difícil porque la niña tuvo muchísimas bacterias en la UCI. Una UCI es muy difícil en todas partes. Sí. Sabíamos que estaba viva porque estaba conectada a aparatos que hacían que ella respirara, y lograban estabilizarla, y ella salía de las infecciones que tenía. Y después de eso Lina fue presentada a las unidades para pacientes crónicos, sí, que existen muchísimas hoy en día. Pues gracias a Dios nunca se abrió esas puertas de llevarla a esos sitios, no. Duramos 11 meses en el hospital de Kennedy, 11 meses. Y luego de ahí se fueron a la casa con ella. 11 meses en el hospital de Kennedy, que la verdad le digo que parecía que estuviéramos en una cárcel. Después de eso nos tocó con los medios de comunicación para que nos ayudaran para que Famisanar respondiera por la condición de Lina y la niña fuera llevada a la casa de manera en hospitalización domiciliaria. Entonces sí, fuimos a la casa, eso fue en el 2000, Lina estuvo prácticamente un año en el hospital de Kennedy. Sí. En noviembre, finales de noviembre del 2009 fue que la niña salió para hospitalización domiciliaria. ¿Y cómo era tener
pues a la hija en esa condición deteriorándose cada día, porque si vemos las fotografías que usted nos enviaba, pues comparamos, la niña pierde mucho peso. ¿Cuánto peso perdió Lina? Sí. Lina llegó a un punto en que ella medía aproximadamente 1,75 de estatura y llegó un momento en que pesaba 22 kilos. ¿Cuántos? 22 kilos. Bueno, aquí hay una fotografía que le voy a tapar una parte porque dice usted que desea mostrarla y por eso la ha traído. En esta fotografía es fue como el peor momento de Lina. Sí, sí señora. Aquí era que pesaba los 22 sí, kilos. ¿Usted por qué quiere mostrar esta fotografía, Sonia? Yo quiero mostrarla a todas las personas, a todas las familias de las personas, de los seres amados que se encuentran postrados en una cama durante mucho tiempo, en una condición donde ya no hay ningún diagnóstico médico para ellos, que solamente están en la espera de un milagro. Y quiero que todas estas personas que nos están viendo y que me están viendo y que me están escuchando se pongan la mano en el corazón y no permitan que sus seres queridos sigan más en esta condición. Porque es que esto es algo inhumano, esto no se trata de religión, esto no se trata, todos sabemos que Dios existe, que Dios es el Dios de todos los seres humanos, pero también sabemos que una persona bajo estas circunstancias ni siquiera un animalito merece estar así. Es muy duro imaginar, solo imaginar es muy duro, pero me imagino que es mucho peor tomar la decisión de uno como padre de familia, decir yo quiero que le apliquen la eutanasia a mi hija o a mi hijo. Sí. ¿Cómo llegan ustedes a ese momento, Sonia? Yo pienso que Lina, desde donde tuvo su corazón y su espíritu, porque ella no nos podía hablar, yo creo que Dios a través de ella influyeron mucho en la decisión que yo tomé. Porque como dice, pues, no, es una decisión para nada fácil. Esa decisión no es fácil porque saber uno que le van a aplicar una inyección a su hijo y que se va a ir, eso no es nada fácil. Pero yo un día, esa idea venía en mi mente hacía mucho tiempo, esa decisión no se tomó de un día para otro, eso ya venía de tiempo. Y un día yo entré al cuarto de mi hijo y le dije, hijo, ¿usted qué opina de la eutanasia para Lina? Llorando se lo dije. Él se quedó un momento en silencio, se le encharcaron sus ojos y me dijo, mamá, si yo fuera usted yo lo haría. Yo no quiero ver a mi hermana más así. ¿Su hijo de cuántos años en ese momento? En ese momento Jorge tenía unos 15 años. ¿Y su esposo? Fue difícil, hablamos. Él me dijo, lo que usted me está diciendo es lo mismo que yo he tenido en el pensamiento hace varios años, pero no se lo había querido decir, porque era muy difícil. O sea, vivían con eso el día a día, sí, sin poderlo enfrentar. Sin embargo, él me dijo, haga lo que tenga que hacer, que yo la apoyo. Entonces, ahí inicié el proceso. Pues de ese proceso vamos a hablar cuando regresemos a Mejor Hablemos, y también de las críticas, de la manera como muchas personas en la sociedad juzgan e incluso se atreven a decir frases muy duras como que eso lo quieren algunas personas para desencartarse del paciente, sí, porque no lo quieren cuidar más. Porque ya es un estorbo. Estamos hablando con Sonia Flores, la mamá de Lina María Mosquera, las protagonistas de un reciente fallo de la Corte que cambia los términos de la eutanasia en Colombia, que básicamente dice que los familiares pueden pedir la eutanasia para uno de sus familiares que esté en una condición de enfermedad en que no pueda pedir la eutanasia por sus propios medios. Nos quedamos, Sonia, entonces en que ustedes toman la decisión de pedir la eutanasia para Lina después de 9 años de estar Lina postrada en una cama, deteriorándose, quedando en el estado vegetativo como lo hemos visto en las fotos. Le dicen a Famisanar, ¿y Famisanar qué responde? Eso fue en enero del 2015, mi esposo y yo fuimos a Famisanar, solicitamos que se minimizaran los medios terapéuticos para Lina, o sea, que ya tantas terapias no tenían sentido para la niña, tanto molestarla en su condición. Ellos nos dijeron que eso no era posible porque eso era inhumano y antiético. Entonces nos dijeron que era mejor iniciar un proceso de eutanasia, pero que antes de eso teníamos que iniciar un proceso de interdicción para que
Para que ustedes puedan tomar tener la decisión legal. Sí, exactamente, para que un juez a través de un escrito dijera que Lina no era capacitada para tomar decisiones por sí misma. Entonces ese fallo fue a favor de nosotros y yo quedé como... Sí, usted era la representante de Lina, sí. Para tomar decisiones. Entonces ya cuando la declaran interdicta a ella, usted pide formalmente la eutanasia para ella. Sí, después de que Famisanaya me dijo que íbamos a hacer después de esto, del proceso de interdicción que salió a favor de nosotros, había que en cualquiera de las IPS que ellos tienen convenio, había que solicitar una junta pro derecho a morir con dignidad. Sí. Yo solicité que fuera en la Fundación Cardioinfantil porque a la Linita siempre la atendieron allá. Sí. No quería como ir a otro sitio para empezar otra vez de ceros todo, no, entonces fue allá. Se hizo la Junta Interdisciplinaria pro derecho a morir con dignidad en la Fundación Cardioinfantil. Ellos dijeron que no, porque la niña no aplicaba para la eutanasia. Entonces se hizo una tutela. La tutela falló en favor de nosotros, donde la juez dio la orden a Famisanar y a la Fundación Cardioinfantil que dieran la fecha y la hora del procedimiento para Lina. Pero entonces estas dos instituciones, Famisanar y la Fundación Cardioinfantil, impugnaron la tutela por el hecho de que la niña no aplicaba para este procedimiento. ¿Y cuál era el argumento? ¿Por qué decían que no aplicaba? Porque Lina no dejó un consentimiento informado donde dijera que si ella está en una condición así fuera aplicada la eutanasia, primero. Segundo, porque Lina no tenía una enfermedad terminal como un cáncer o un SIDA. Y esas son las dos condiciones en Colombia para practicar la eutanasia. Bueno, entonces, impugnan ellos la tutela y ¿qué pasa? Al impugnar la tutela, todas estas tutelas van a descansar a la Corte Constitucional y son muy pocas las que salen para revisión. Sí. Desafortunadamente la de mi hija no salió para revisión, pero a través de un escrito que me hizo un abogado, se solicitó la revisión del caso de Lina. Ellos dijeron que sí, la respuesta fue positiva. O sea, primero que no y después que sí, dijo la Corte. No, la Corte en primer momento dijo que sí, que sí. Ellos desde el primer momento nos apoyaron y dijeron que sí iban a revisar el caso de Lina a través de un documento que nosotros hicimos. Ya. El documento fue revisado, eso fue el 24 de julio del año pasado. Lina todavía estaba viva. Y ese documento ya prácticamente íbamos a cumplir un año en el proceso con la Corte Constitucional. Y me llegaron a mí unos cuestionarios de la Corte donde nos solicitaban a nosotros como familia, eran más que todo preguntas como el diario vivir, sí. Cómo vivíamos nosotros con la condición de Lina. También solicitaron a Famisanar y a la Fundación Cardioinfantil todo el expediente médico de Lina. Sí. Y ellos anexaron muchísimas pruebas para tomar la determinación, pues que hoy en día pues ya se sabe que la Corte, pues el fallo fue a favor de mi hija, ustedes. Así ella ya no esté. ¿Cuándo murió Lina? Lina murió el 16 de septiembre del año pasado. O sea, lleva solamente meses. 5 meses. Cuando ustedes finalmente ven que Lina muere, pues ya por causa natural, Lina... ¿O por qué muere? Definitivamente, pues Dios es perfecto y Él no permitió llegar hasta ese extremo de la eutanasia porque hubiera sido muy difícil. Aunque nosotros lo hubiéramos pedido, hubiera sido muy difícil para nosotros como familia. O sea, usted le da gracias Demasiado. a Dios que al final Lina haya muerto por causa natural. Lina en agosto tuvo una neumonía muy fuerte. Ella tenía muchos episodios de neumonías, sin embargo ella siempre salía de ellas. Pero esta neumonía última que tuvo fue demasiado fuerte y se le complicó con sus riñones. El 14 de agosto del 2017 ella fue hospitalizada en la Fundación Cardioinfantil. Y ahí ya... Ella duró 1 mes y 2 días en la fundación. Ella tuvo muchos antibióticos, pero desafortunadamente no hubo recuperación. Sí. Sonia, ustedes, a pesar de que pidieron la eutanasia, pues agradecen que la muerte no haya sido a través de la eutanasia. Sí, señora. Pero también ahora, cuando conocen esta decisión de la Corte, agradecen y sienten que se está haciendo pues algo de justicia.
Explíquenos, pues a los que no hemos pasado por una situación así, ese sentimiento, esa gratitud que usted tiene ahora por el fallo. Ayer cuando supe del fallo de la Corte Constitucional, porque aún no ha llegado a mis manos, la verdad me arrodillé y le di gracias a Dios, porque Dios ha estado con nosotros en todo este proceso de Lina. Él nunca nos ha dejado. Y yo le doy gracias a Dios porque el fallo, porque se hizo justicia y porque yo veo hoy que tanto sufrimiento, tanto tiempo, todo lo que padeció mi hija no fue en vano. No fue en vano porque Dios a través de Lina dejaron un legado para Colombia. Y a lo mejor ese era el propósito que Dios tenía con Lina, porque había muchas cosas que yo no entendía. Yo no entendía por qué mi hija había quedado en esta condición, ¿sí? Y hoy lo entiendo. Para terminar, Sonia, como le decía yo antes de ir a comerciales, mucha gente dice, ¿cómo van a pedir la eutanasia para alguien? Sí. Se quieren desencartar del enfermo, Sí. ¿por qué no lo siguen cuidando? Se les acabó el amor, o sea, hay unos juicios muy duros con respecto a quienes piden la eutanasia. ¿Usted qué dice a eso? Yo les digo a todas esas personas, no, ¿cómo va uno a cansarse con un hijo? Nunca, nunca, muchísimo menos en una condición tan vulnerable como están ellos. Nunca, nunca me cansé con mi hija, pero sí de una u otra forma me cansé de verla sufrir, de eso sí me cansé, de ver todo lo que le hacían a Lina, todos los antibióticos, todos los chuzones, que ella ya no tenía ni siquiera venas para tantos antibióticos, de que cada momento le estaban metiendo una sonda para succionarle todas las secreciones porque ella tenía traqueostomía y gastrostomía, ¿sí? Entonces sí, de eso sí me cansé. Y yo miraba a mi hija todos los días y yo decía, no, esto no es digno, Lina no tiene la vida de Lina ya no es digna, Lina ya no tiene vida, Lina lo que tiene es una existencia. Entonces yo le digo a todas esas personas que se pongan la mano en el corazón y que no permitan, ahora que la ley de la eutanasia en Colombia se ha reformado, que no permitan que sus seres queridos sigan sufriendo, porque conozco de muchísimas unidades para pacientes crónicos, donde hay pacientes que llevan 8, 10, 15 y 20 años en un estado vegetativo permanente o en un estado de coma, con posición fetal y llenos de escaras. Mi hija tuvo 2 escaras y ella se fue con 2 escaras muy grandes en sus glúteos. Pues Sonia, le agradezco mucho y como le dije al principio, sobre todo su valentía, porque con corazón de madre no me imagino lo que es estar aquí contando una historia tan difícil. Muchas gracias por compartirla y ojalá que la vida la recompense a usted y a su familia por todo este dolor que han tenido que padecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, a este hermoso canal y que Dios los bendiga. Muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, continúen con nosotros, los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Buenas noches. Mejor hablemos.